Bienvenidos, bienvenidas a Una Radio con Clase. En la conducción de Una Radio con Clase, te saludan Micaela Silva, William Loyola, Christopher del Rosario, Joana de Janssen, Daniel Alemán y el profesor Wilber Romero. Estimados oyentes, hoy tenemos un invitado de talla internacional, actor de cine, televisión, radio y teatro peruano, cuya trayectoria artística abarca años de actuación. Es chalaco, nació y vivió en el Callao, y lo recordamos por personajes como Chapana en Los Choches, al Teniente Guanina en La Ciudad y los Perros, y el Cardenal Aguirre en The New Pope, esta última de HBO. Bienvenido al programa, Ramón García. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, Wilber. Y bueno, estoy a disposición de ustedes. Hola Ramón, bienvenido. Como este es un programa que se remonta a los años escolares, si podría comentarnos dónde fue su estadía de joven. O sea, ¿dónde viví cuando era niño? En el Callao. Sí. En el Callao mismo, en la calle. Primero yo nací en mi casa. Yo no nací en una maternidad. Quien asistió a mi madre fue mi abuelita. O sea, la partera fue mi abuela. Por eso que de muy niño la relación con mi abuelita fue muy fuerte. Yo la quise mucho a mi abuela. Y viví en Washington, la calle Washington, y después a los 10 años así me mudé a la calle Colón, a 2 cuadras, hasta que cumplí 14 años y ahí ya me fui a Barranco, hasta ahora. Actualmente sigo viviendo en Barranco. ¿Y además de la actuación, qué es lo que más te apasiona? ¿Leer, escuchar música, ver películas, viajar quizá? Vagar. Me gusta vagar. Me gusta todo. Me gusta la música. Me gusta enseñar. También soy profesor. Y bueno, acá de repente Wilber se va a molestar conmigo. Porque a mí, de chico, cuando tenía la edad de ustedes, era un mal alumno. No era bueno. Y las notas más bajas normalmente era conducta. Era, según ellos, según los profesores y la época, era malcriado, ¿no? Y mi mamá sí me crió bien hasta que se falleció. Entonces no sé por qué me decía malcriado. Yo era bien criado, pero era pues, ahora ya las cosas han avanzado, ya se ha estudiado, entonces era lo que se llamaba pues hiperactivo en esa época, hiperactivo, que era como el sarampión, ¿será eso? Entonces, no, nunca estaba contento, siempre estaba inquieto, hablaba demasiado, no hacía mis tareas. Y bueno, parece que la pedagogía no había avanzado mucho, ¿no? Porque yo ya tengo 72 años y no veían el porqué de ese comportamiento. Simplemente calificaban el comportamiento, pero no se preocupaban por qué se portaba así. Y yo jamás castigaría a alguien, porque el castigo me parece que solamente debería aplicarse a los seres que no son inteligentes como nosotros, ¿no? Si somos inteligentes, deberíamos apelar a esa inteligencia para que se dé cuenta el alumno que lo que está haciendo está mal y no le conviene, no le va bien, porque si lo castigan, lo único que hacen es exacerbar, o sea, alimentar más esa rebeldía. Por eso es que yo cometí muchos errores de joven, que espero que ustedes no lo cometan. Y mi maestra o mi maestro fue la vida, que me enseñó, pero las lecciones que te dan la vida son muy duras,
muy, muy dura. Ustedes no tienen idea, bueno, están niños, ¿no? Pero muchos no aprueban y se mueren. Y eso es terrible. Eso es terrible. Por eso es que ahora que ustedes están viviendo una época mucho más con mayor información. Por ejemplo, en mi época jamás nos hubiésemos imaginado esto que está pasando, ¿no? Hablar con una persona extraña que mi profesor invitó para hablar ahí en una pantalla. No existía eso. Ahora, para ir, por ejemplo, a estudiar o a leer un libro, teníamos que ir a la biblioteca, sacar carné, unas horas, el libro te lo prestaban por un tiempo determinado. Ahora tú quieres saber algo, busca Google, pones el nombre y salen todos los textos que tienes que leer y te salen los textos también y los lees. Ya nadie puede decir, no tengo, bueno, hay lugares que no tienen pues estos avances, pero ahorita prácticamente todo el mundo tiene su computadora, su laptop, hasta en el teléfono, todos los teléfonos tienen esto también. Entonces no hay excusa para decir o mencionar esa frasecita, no sé, porque ahora sí podemos saber. Entonces, de todo este momento tan bonito que es la infancia, la pubertad, la adolescencia, tu etapa escolar que es tan bella, tan bonita, hay que cimentarla bien, porque si tú quieres tener un buen edificio, sus cimientos deben ser fuertes, bastante fuertes, y tendrás un edificio contra terremotos, contra todo. Igual somos los seres humanos. Y ustedes saben, ¿no?, que estamos viviendo en un país que en estos momentos pues ha sido, como todo el mundo, ha sido azotado por una pandemia, y también nuestra situación política no es muy buena. Pero al margen de eso, nuestro país, todos dicen, ¿no? Incluso alguien por ahí dijo, no, el Perú es un pordiosero sentado en un banco de oro. Porque tenemos un montón de materia prima, pero todas las cosas que usamos las compramos, bueno, no digo todo, es una exageración, pero las compramos afuera, las extraemos de afuera. ¿Y qué cosas contienen esas cosas que traemos de afuera? Una materia prima. Y uno se pregunta, ¿y de dónde salió esa materia prima? ¿Seguramente de esos países? No, salió de acá, del Perú. ¿Y por qué entonces nosotros no producimos eso? El secreto está en ustedes. Para cambiar este país, tenemos que educarnos bien. Lo que va a cambiar al país es la educación. No un presidente, no una revolución, no los terroristas, no. Educación. Cuando realmente seamos todos educados, que todos sepamos nuestros derechos, que conozcamos la Constitución, ahí podremos cantar con dignidad, somos libres, seámoslo siempre. Pero mientras tanto, a mí el 28 de julio me da pena. Muchos se alegran, es motivo de fiesta, pero a mí me da pena nuestro himno. Decir somos libres, lo somos. Somos libres. Yo creo que me desvié del tema, lo que pasa es que me emociono mucho. Sí, vivía en el Callao. Viví en el Callao. Y me fui hasta un curso de ciencia política. Bien. Ramón, de cuando eras adolescente, 15 años, por ahí, ¿te gustaba algún libro leer? ¿O cuál?
Sí, no los 15. Yo nací en una familia modesta, pero de religión metodista. Mis padres eran, sobre todo mi papá, pertenecía a la iglesia metodista. Y tenían pues una educación muy especial. Entonces, por ejemplo, para mi padre, para mi familia, el cumplir 6 años e ingresar al colegio fue un momento decisivo, crucial. Es como la fiesta que hacen los judíos, ¿cómo se llama eso? Cuando los chicos, ya me olvidé. Sabat, creo. Cuando inician a los chicos, los adolescentes pasan ya a ser adultos, el Bar Shinivá, no sé cómo se llama. Bueno, pero para mi papá y mi familia era muy importante tener 6 años. Entonces, uno de los primeros regalos que tuve, yo me acuerdo de los dos más grandes. El primer regalo fue Robinson Crusoe, una novela de Foy, y que narra las aventuras de este Robinson Crusoe que naufragó en una isla y vivió durante años ahí, ¿no? Entonces, mi primer regalo a los 6 años fue un libro. Y desde ahí se me acostumbró a leer. Después, a los 6 años ya me gustaba y me regalaron El Conde de Montecristo, me regalaron 20.000 leguas de viaje submarino, Julio Verne, Alejandro Dumas, Los Miserables. Y el otro regalo fue un reloj Big Ben, así, redondo, así, grueso. Cuando sonaba, parecía el timbre cuando suenan los timbres de la fábrica, se despertaba, no me despertaba a mí, se despertaba mi casa, se despertaba los vecinos, se despertaba toda la cuadra. Y eso me fue formando, porque esta es la otra parte de ser malcriado, como me decían a mí, ¿no? 6 en punto se levantaba todo el mundo, eran papá, mamá y yo, nadie más, pero tenía esa costumbre. Y ya a los 15 años, pues, tenía el síndrome de todos los adolescentes, ¿no? Que creíamos que sabíamos todo y que los adultos no nos podían enseñar nada porque nosotros sabíamos más que ellos. Que por haber leído, porque yo ya había para los 15, a los 6 años ya leía eso, imagínense a los 15. Entonces me creía muy inteligente, por eso no les hacía caso. No saben nada. Craso error, estaba en el error más grande de mi vida. Hasta que leí, me contaron de un chico griego que se llamaba Sócrates. Y ese chico decía, solo sé que nada sé. Y suena gracioso, ¿no? Solo sé que nada sé. Como a verso, ¿no? Solo sé que nada sé. Pero si te pones a analizar la frase, dices, solo sabe que nada sabe. Entonces es mentira. Y me dijeron, ¿por qué? Porque dice, solo sé que nada sé. Si digo nada sé, pero sé que nada sé, entonces sí sé. Y entonces comenzó a gustarme la filosofía. Me gusta, cuando dije vago, es que me gusta pasar tiempos pensando cómo podrían ser las cosas. Una vez llegó a mis manos una novela, si la pueden leer sería interesante, El caballo de Troya. Voy a spoilearlo un poco para hacerla corta. Es un periodista, JJ Benítez, español, que encuentra un hombre durante una entrevista que él hace al rey de España, que viaja a México. Conoce un hombre que lo ve 3 veces, pero cada vez que lo ve, por ejemplo, como de 50 años. A los 2 días ya tenía como 70 años. La tercera vez que lo ve ya tenía como 90 años. En unos 3, 4 días había envejecido años de años. Y le da una clave para que él busque algo y lo encuentra. Es una clave difícil de descifrar. Pero él dice, si usted
llega a descifrar esta clave, entonces es la persona justa para que sepa lo que yo le voy a entregar dice. Y efectivamente encuentra unos pergaminos. ¿Saben lo que son pergaminos, no? Antiguamente no habían libros, sino en unos papeles grandes se escribía, ¿no? Y eran unos pergaminos. Y los encuentra en un casillero. Los pergaminos hablaban de algo que estaba prohibido, incluso la CIA lo comienza a perseguir, lo quiere matar, eliminar. Él logra sacar esos pergaminos y los lleva a España y los comienza a estudiar. Y resulta que ese señor que había conocido, que en días había envejecido más de 30, 40 años, era un astronauta. Y era un astronauta que había viajado al pasado, porque existe la máquina del tiempo. Y te dice en la novela una serie de datos que si tú lo confirmas y lo buscas en internet, vas a encontrar que sí es cierto. Por ejemplo, lo primero que se discutió era a qué edad, a qué año del pasado van a viajar. Y habían 3 propuestas: a la independencia de Estados Unidos, a la Revolución Francesa y al nacimiento de Cristo. Ganó el nacimiento de Cristo, la vida de Jesús. Entonces, resulta que la máquina del tiempo viaja en el tiempo, pero no en el espacio. O sea que si yo estoy en ese sitio donde estoy hablando, me meto en la máquina, puedo retroceder 200 años, 1000 años, pero voy a aparecer en este mismo sitio. Entonces, para investigar a Jesús, verlo a Jesús, tienen que trasladar todo esto a Jerusalén. Y cuando en la novela figura una fecha del experimento, él dice, y en esta fecha, el gobierno israelí con el gobierno norteamericano crearon un pacto y cercaron una zona grande de Jerusalén diciendo de que había habido un ataque terrorista. Y si ustedes buscan en los diarios esa fecha, efectivamente hubo un ataque terrorista, pero que no hubo, lo cercaron nada más. Y adentro se hizo el experimento. Y el primer ser que viaja, van 3 astronautas, y el primero que encuentran en el viaje, cuando ya llegan a Jerusalén, fue a Lázaro. Ahora, de esos 3 astronautas, mueren 2 y 1 regresa, que es el que encuentra a JJ Benítez. Bueno, sí, yo no puedo contar toda la historia, pero es larguísima, pero es interesante, emocionante, apasionante. Tú dices, entonces, ¿qué pasaría si pudiésemos viajar al pasado? ¿A dónde quisieran ir ustedes? ¿A qué parte de la historia? A mí me gustaría, por ejemplo, conocer nuestra historia. ¿Quién estuvo antes de los incas? ¿Quién estuvo antes de los tiahuanaco, de los mochicas, de los chimús, de los paracas? ¿Quién? Porque hubo antes. Caral es sumamente anterior a todas las otras culturas. 5.000 años de antigüedad, la ciudad más antigua del mundo, o la segunda, porque creo que la primera es la ciudad de Ur, en la Mesopotamia, en la cultura caldeo-asiria. Entonces, ¿cuánto sabemos realmente de nuestra historia universal? No sabemos nada. Bueno, yo hablo mucho. Micaela, me preguntaste qué cosas leía a los 15 años. Leía varios libros, pero ya me estaba apasionando, me iba por autores con un contenido más filosófico. Y ese sueño se cumplió en la época cuando yo era hippie, ¿no? El libro de cabecera mío era El lobo estepario de Hermann Hesse. Si un día lo pueden leer, es bien bonito. Ya, Micaela. ¿Qué otros libros más nos podría recomendar usted? Mira, acá no hay nada, este es mi librero, no es nada. Hay tantos libros, tantos libros. Por ejemplo, la semana pasada
me fui a ver una obra de teatro. A mí me gusta, bueno, yo trabajo en teatro y también me gusta ver teatro. El Misántropo. El Misántropo es una obra de Jean-Baptiste Poquelin, que en realidad el mundo lo conoce con el sobrenombre de Molière, pero el verdadero nombre de Molière era Jean-Baptiste Poquelin, francés del siglo XVII, el siglo de oro. Es un siglo donde florecieron las artes en varias partes de Europa, sobre todo en Inglaterra, España y Francia. Eso no significa que los otros países no hayan tenido gente notable, lo tuvieron, pero los más conocidos son esos. No, en Francia estaba Molière, estaba Racine, en España Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, y en Inglaterra estaba Marlowe, Shakespeare y Johnson. Bueno, de todos esos, el más famoso de todos los famosos es William Shakespeare, que tiene 3 tipos de obras, ¿no? Una que se la consideran las históricas, que están basadas en la vida de varios reyes ingleses, las tragedias como Otelo, Hamlet, Romeo y Julieta, y las comedias, ¿no? Es el más conocido. Bueno, la cuestión es que yo fui el otro día a ver el Misántropo de Molière y yo vi a la gente que sufría, no que sufría, sino que yo siempre me gusta ver todo, ¿no? O sea, ver lo que se está dando y ver lo que está resultando en las gentes, ¿no? Ver cómo están disfrutando. Y es una obra escrita en francés del siglo XVII y nosotros estábamos escuchando ese francés del siglo XVII traducido a un español del siglo XVII. Entonces, la forma de hablar es totalmente, y encima en verso, es totalmente diferente a la forma que tenemos nosotros actualmente. Pero a mí me encantaba, me divertía, mientras que otros como que estaban pujando para entender, ¿no? Pujaban con la cabeza. Pero ese es por la falta de lectura, ¿no? Por la falta de información. Es como cuando, por ejemplo, no sé, escuchas música clásica y dices, ay, sí, la música clásica es linda porque me hace dormir. La música clásica es más linda que para hacer dormir. Te hace pensar, te lleva a mundos mágicos, te hace desarrollar la imaginación. Para mi trabajo, yo dentro de lo que hago, que es actuar y enseñar a actuar, la imaginación es nuestra herramienta más importante. Nos imaginamos, por ejemplo, este jueves estreno una obra en la Universidad de Lima donde interpreto un peluquero homosexual y a un delincuente, un asesino, como le dice, choro plantado, que ya se retiró, ¿no? Pero que sigue siendo un delincuente en el fondo, porque hay un hecho de un robo en la obra y él dice, ¿por qué no me avisó? Yo lo desmantelaba y nadie lo iba a encontrar. Están hablando de, a ver, que un chico había robado un carro. La obra es Los Inocentes de Osvaldo Reynoso, que es una obra sobre un barrio muy humilde, lumpen, donde los muchachos, pues, su máxima aspiración es robar, ir con las mujeres de la vida airada. Es un cuadro de una Lima de los años 60, bastante crudo. Y bueno, ahí hago de 2 personajes pequeños, porque en la obra su participación es breve. La obra básicamente se trata de estos 5 amigos, 5 chicos adolescentes de la década de los 60 y que viven en un barrio muy pobre, donde casi todos son delincuentes. Pero eso me obligó pues a leer, investigar, a recurrir a la imaginación. Hay una parte donde
el peluquero este homosexual está enamorado de uno de los chicos que le dice príncipe, ¿no? Tú eres un príncipe. Y dice, ¿por qué me ves un príncipe? Digo, no es necesario ver un príncipe de verdad para imaginárselo. Uno lo conoce en las novelas, en las películas, además, y comienza a hablar, ¿no? Y es verdad, pues todo es producto de nuestra imaginación, más las técnicas que tú aprendes en la escuela de actuación, ¿no? Entonces, hay que leer bastante. Cada vez que ustedes abren un libro, es como si se metieran en la cabeza de ese autor, porque él te va a enseñar al mundo desde el punto de vista de él, más el punto de vista tuyo. Entonces el panorama que tienes tú de la vida, del mundo, va a ser el doble. Si tú lees 3 libros, el triple, más libros, y cada vez te das cuenta, y cada vez el panorama de la vida va a ser mucho más amplio, mucho más interesante, incluso para el futuro de ustedes, porque ustedes ¿en qué año están? Yo estoy en cuarto de secundaria. Un cuarto, ya un añito más y ya estás pensando en una universidad o en qué vas a hacer, ¿no? Ahora también eso de las universidades para mí es un mito, porque tú puedes lograrte como ser humano sin necesidad de ir a una universidad. Yo conozco un señor acá a unas 5, 6 cuadras, 7 cuadras, que vende yuquitas, esas yuquitas que salen en la máquina así fritas, vende yucas. Normalmente yo he visto cuando van los yuqueros, porque a mí me gusta comer yuca, ya me lo han prohibido porque no puedo comer, pero siempre me ha gustado la yuca. Y normalmente llegan un balde llenecito de una masa, un balde. Entonces de ahí sacan la masa, les tiran, la tiran. Bueno, ese señor lleva 7 baldes. Hacen cola unos camionetones 4x4 para ir a comprar 10 soles de yuca. La yuca es la yuca más rica que he comido en mi vida. Y el señor cuando llega, para cantando. Sí, es feliz con lo que hace. ¿Fue a la universidad? No. ¿Estudió en algún taller? No. Pero descubrió que lo que hace es eso y lo hace bien y rico. Él llega con un camionetón, baja tu carretilla y la pone ahí. ¿Se dan cuenta? Ahora, sí es importante, sobre todo en nuestro país, tener una carrera, porque ya lo dije, la única forma de que salgamos de esta situación es la educación. Escuchen lo que dicen sus profesores y sáquenle el mayor jugo posible a la vida. Hay una película que les recomiendo, que es también de chicos escolares, aunque un tipo de colegio medio pitucón, ¿no? Pero la película se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿ya? Con un gran actor que ya falleció, Robin Williams, y hay una frasecita que allá le voy a dejar tarea. Apunten, apunten un cuaderno ahí y pongan qué significa carpe diem, o si lo saben. ¿Lo saben? Carpe diem. ¿No saben? Ah, ya, entonces tarea. Escriban. ¿Qué significa carpe? C-A-R-P-E. Carpe diem. D-I-E-M. Carpe diem. Es latín. Ustedes me hacen preguntas, yo le hago preguntas también. Está bien, está bien. Bien. Ramón, ¿Qué otra pregunta? ¿podría contarnos en qué colegios llegaste a estudiar y qué recuerdos vienen a tu mente? Montón. Y yo, como era malcriado, me gustaba disfrutar de mi colegio. Hasta disfrutar de los castigos. Una vez un gringo me encerró ¿cómo se llama? El armario donde guardan las motas ahí, ¿no? Y me encerró el desgraciado ese. Hasta ahora me acuerdo su nombre. Arnold Sherman. Mr. Arnold Sherman. Lo que pasa es que yo estudié en un colegio norteamericano en el Callao, el American High School, que es un colegio que depende de la iglesia metodista.
fueron los metodistas cuando vinieron a fines del siglo XIX, en 1800, fines de 1800, vino ese grupo religioso y se estableció en el Perú. Una parte se estableció en el Callao y ellos crearon el Colegio América. Pero lo gracioso, lo interesante y paradójico del Colegio América es que el 95% son católicos. Por cada salón de los 30 alumnos habrá uno que es metodista. Hay salones que no hay ni uno siquiera, porque hay libertad de religión. O sea, no te obligan no hay proselitismo tampoco, y nunca lo hubo. O sea, no te obligan a hacer lo que ellos son. Tú eres libre, porque la base de nuestro Señor Jesucristo fue amar al prójimo como a ti mismo, sea quien sea. Y somos libres. Ahí sí somos libres. El Señor nos creó libres, pero con responsabilidades. Entonces, mis primeros años, en esa época se decía transición. Había transición, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y en el América había lo que se llamaba el special, que en castellano es especial, no es para niños especiales, sino que así le decía. Entonces eran 7 años de primaria, ¿no? Transición, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y special. Y después ya venía la secundaria, que sí era normal, 5 años. Pero en esa época, yo no sé si seguirá ahora, existía la media comercial, la secundaria comercial, que sobre todo para las chicas, estudiaban mecanografía y taquigrafía, que ya no existe. Que era el escribir un dictado con una serie de símbolos que abreviaban la escritura normal y podías escribir a la velocidad de que alguien hablaba. Tú estabas hablando y alguien estaba copiando lo que tú decías. Bueno, esas chicas cuando terminaban quinto de media, antes de terminar todas estaban contratadas y ganaban muy buen dinero, ganan hasta ahora muy buen dinero, porque todos salen hablando el inglés perfecto. A mí, yo estudié más que hasta segundo de secundaria y por malcriado me tuve que retirar. Y como castigo, ya en esa época yo era huérfano de padre y madre, el que se hizo cargo de mi tutoría fue un medio hermano mayor que yo. Me mandó de castigo al colegio Alfonso Ugarte. En Alfonso Ugarte yo le enseñaba inglés al profesor de inglés, porque en el América, desde que estás en transición, incluso tenemos profesores norteamericanos que por fastidiar, no por fastidiar, sino para que practiquemos el idioma, te decían que no entendían castellano. Entonces tú, si querías pedirle algo, tenías que decírselo en inglés. Entonces está con tu diccionario. Entonces, esa era la gran diferencia. Y bueno, hace un momento el profesor Wilber dijo, mencionó una producción que hice en Europa, en la HBO y Sky, que es The Young Pope y The New Pope. Fueron 2 temporadas de 6 meses cada una. Prácticamente estuve un año viviendo en Italia. Yo gané ese trabajo porque hablo más o menos el inglés, porque lo aprendí en el Colegio América. Entonces te das cuenta que todo conocimiento que tengas siempre te va a servir para la vida. Yo viví una época muy disoluta, muy accidentada. Terminé el colegio, estudié unos meses en la Universidad Católica Ingeniería, no me gustó, me aburrí, mandé al diablo. Después me conseguí un trabajo de profesor. Tenía 9 años y me mandaron a un sitio que se llamaba Río Seco. Es una población
que está en la carretera entre La Merced y Oxapampa, un sitio bellísimo. Y ahí fue a enseñar a cuarto y quinto de primaria. Y tenía alumnos que eran mayores que yo. O sea, yo tenía 19 años y tenía alumnos de 21 años que estaban en cuarto y quinto de primaria. Y entonces yo lo primero que les dije, bueno, soy su profesor, pero les comento igual que le dije a ustedes, yo del colegio a mí no me gustaba mucho el colegio, yo era rebelde, ¿no? Entonces ahora soy profesor y entonces ¿cómo voy a hacer si a mí no me gustaba el colegio? No me gustaba el sistema, pero estudiar siempre me gustó. Entonces le digo, vamos a estudiar de una forma diferente. Primero a mí no me gustan los salones. Bueno, lo que pasa es que eso es Eje Selva y el panorama ahí es bellísimo, es como si estuviese en el paraíso, ¿no? Le digo, ¿cuál es la zona que más le gusta a usted? La playa, la playa. Ya, vamos a la playa. La playa no es playa del mar, sino playa de río, ¿no? Y entonces nos íbamos ahí a la playa. Ya, una vez que llegamos a la playa, al río, le digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que más quisieran saber? Porque alguien, siempre nosotros queremos saber algo, tenemos curiosidad. ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Qué les gustaría aprender? Y entonces uno de los mayores me dijo, profesor, ¿qué significa el tanto por ciento? Y yo le digo, ¿por qué te interesa ese tema? Porque nosotros, esta zona es cafetalera, nosotros tenemos café. Y cuando llevamos nuestros quintales a la cooperativa, ahí dice, no me acuerdo, ¿no? Pero por decir, 10 soles el quintal. Pero no nos pagan 10 soles, nos pagan 9.50, 9.60. Y le digo, porque ellos dicen que el tanto por ciento por esto. Entonces, ¿qué cosa es tanto por ciento? Ah, ya. A ver, necesito 10 voluntarios. Ya. Recogí una piedra más o menos grandecita, así, ¿no? Digo, cada uno me va a buscar 10 piedras iguales. Entonces corrieron ahí, como estábamos en el río, hay un montón de piedras. Ya, ahora vamos acá a hacer. Pongo una fila de 10, otra fila de 10, otra fila de 10. Ya, ¿cuántas hay? 100. Ya, si yo agarro 30, es el 30%. De cada 100 estoy sacando 30. Y así comencé a enseñarles la regla de 3 simple. Y comenzaron a aprender y entender por qué les pagaban. Yo les explicaba, por ejemplo, en el mar, allá en el Callao, tenemos pues el tramboyo, la cojinova, el bonito, que son así. ¿Cómo son los pescados acá en el río? Vamos a sacar uno, ¡prum! Sacaban uno, lo abría, acá están las agallas, acá está esto. Muy bien, le digo. A ver, ¿qué animales en tu chacra ahí en el monte son mamíferos? Yo tengo una vaca. Allá vamos a estudiar los mamíferos. Y voy, estudiamos la vaca de verdad. Estaba la vaca al lado de nosotros. No es que la veíamos en el libro. La vaca la agarramos ahí. Ok, ¿a qué hora lo ordeñas? En la mañanita. ¿Y tú crees que se deje ahora? Hay mucha gente. Y entonces vamos a apartarnos. Nos íbamos lejos y comenzamos a ordeñar a la vaca. Ese tipo de educación es la que a mí me gusta. Donde todos nos divertamos. La educación tiene que ser divertida, porque esas conclusiones llego por siempre análisis. Cuando nosotros somos bebitos y nacemos, lo primero que hacen nos mete un cachetadón en el poto para llorar, ¿no? Para liberar el océano, ya el cuento de siempre, ¿no? Y después estás en tu casa, te llevan a la cuna y tú miras, ¿no? Estás reconociendo el mundo, ¿no? Y en eso ves uno que te monta en bañales y estás así, ¿no? Y te friega, pues te friega, está quieto, entonces el chiquito. Y se comienza a voltear, a mover, a darse cuenta que puede moverse. Entonces se mueve. De repente un día lo dejan más que con el pañal y con sus piernecitas libres, ¿no? Y comienza a mirarse los pies. Se mira. Se está estudiando. Se está conociendo.
De repente ve que está en una jaula, ¿no? Una cuna, tiene una jaula con barrotes y los puede agarrar. Ah, se da cuenta porque ellos hacen así. Se dan cuenta que sus manitos se mueven. Son prensiles. Entonces, ¡pum! Agarran el barrote que tienen ahí, la reja, y comienzan a pararse. ¿Me puedo parar? Se divierten. De repente, cuando lo sueltan, se da cuenta que todos caminan, pero él quiere pararse, pero no puede. Entonces se pone 4 patas y comienza a avanzar. Y se divierte avanzando. Cuando comienza a dar sus primeros pasos, también se divierte. Todos los bebitos, cuando comienzan a ver, se matan de risa. Porque están aprendiendo. Y el aprendizaje debe ser así, feliz, entretenido, disfrutar la capacidad intelectiva que nos dio el Señor para descubrir el mundo de forma interesante, bonita, no traumante. No eso, si no estudias te castigo. ¿Qué cosa que somos ratones como hacer un experimento en Pavlov? Si no hay, te paso corriente. No. Yo no creo eso. Yo creo que el ser humano es mucho más inteligente que eso. Entonces, comenzamos a ver el mundo de una forma diferente. Uno de los países más avanzados en la pedagogía es Finlandia. Investiguen, Google, pongan educación Finlandia y vean cómo los finlandeses educan a los niños. ¿De qué manera se trabaja la educación? Yo, por ejemplo, siempre me voy a acordar de mis grandes maestros. Yo tuve un maestro, después de que estuve en el América, repetí el segundo en el Alfonso Ugarte, que fue un año que pasó volando. Yo era el que tenía la mejor nota, creo que habían como 6, 7, 8 segundos de media, y yo estaba en el primer puesto. Entonces no era que fuese mal alumno, era inquieto nada más. Y de ahí me fui al Colegio Militar Leoncio Prado. Y en el Leoncio Prado pues tuvimos la suerte en mi época que los libros que se enseñaban en todo el Perú se imprimían en la imprenta del Colegio Militar. Y quienes eran los autores de esos libros eran también profesores del Colegio Militar. Entonces tuvimos los mejores profesores que había en el país. Y uno de ellos, Hermann Bius, era historiador, profesor, catedrático y enseñaba en la San Marcos y en la Naval, en la Escuela Naval. Y él enseñaba historia del Perú. Nadie, la cosa más linda era entrar. Oye, clase con buses, y todos estábamos así. Porque entraba el bandido era muy serio, grandazo, flaco. Miraba. 5 de la mañana. Había neblina y el Huáscar avanzaba. Hacían 14 grados. En la torre estaba Grau con... Oye, te contaba el combate de Angamo como si él hubiese estado ahí, como si él hubiese combatido con todos los oficiales que estaban con Grau. Vio cuando él recibió el primer cañonazo, quién cayó herido primero. Te lo contaba como si tú veías una película cuando el profesor te estaba contando todo eso. Y todos estaban así. Y cuando terminaba la clase, ya pues, tú querías saber más. Ese era un gran maestro para nosotros. Entonces, aprovechen sus profesores que tienen. Estudien mucho, lean mucho para poder después triunfar en la vida y que este país cambie. Ya contesté la pregunta. Yo siempre me voy por... Yo soy medio mono. Los monos se suben a un árbol y terminan en otro, porque yo me voy, igual soy yo. Ramón, Sí. ¿tuviste algún miedo o ansiedad cuando pasaste de un colegio regular a un colegio militarizado? Sí, claro. El colegio militar en esa época era bravo. Había el bautizo de los perros y había que correr. Pero comienzas a aprender
que el miedo te va a acompañar esos son mis perros, que el miedo te va a acompañar toda la vida. No va a haber un momento en tu vida, o no va a haber, tu vida va a estar llena de miedos. Y lo importante es vencer ese miedo, acabar con ese miedo, luchar contra él. Y se lucha de diferentes formas. Por eso se va desarrollando lo que se llama el sentido de conservación. Cuando entras al colegio militar, todos los que están ahí, el chivo, que es el de 4º año, ya tiene un año de entrenamiento físico y mental. O sea, tú entras de otros colegios y un pata de 4º año ya es casi un atleta. Y uno de 5º tiene 2 años de entrenamiento militar y están viviendo su 3er año. Entonces, tú te sientes indefenso. Por ejemplo, para trompearse, para pelear, esos están mejor entrenados. Ahora, existe 2 formas de defenderte. Una es con los puños, porque ahí tienes que trompearte, pelear. Y la otra, que es la más interesante, es con esto. Cuando eres inteligente, sabes encontrar las soluciones a tus problemas. Y claro que tienes miedo. Claro, por ejemplo, yo cuando salgo a escena, mira, ya tengo 72 años, 45 años como actor, 30 como profesor, 31 ya como profesor, y hasta ahora sigo teniendo miedo. Antes que comience la función, antes que comience la música y antes que entre yo al escenario, yo estoy diciendo, Señor mío, ayúdame, dame fuerza para esta función, quiero dar lo mejor de mí y te lo doy a ti, Señor. Gracias. Bueno, sí tuve miedo, William, tuve mucho miedo, pero en la vida tienes que aprender a enfrentarlos y a luchar contra ellos. No dejes nunca que el miedo te domine a ti. Tener miedo no es malo, al contrario, eso te hace sentir que estás vivo y lucha contra él. Creo que la vida es eso, es una eterna lucha contra el miedo, contra lo que no conoces, contra el fracaso, y no tengas miedo tampoco de fracasar. Con los errores se aprende. Nosotros, por ejemplo, digo nosotros por los actores, nuestro trabajo está basado fundamentalmente en el ensayo. Y en los ensayos nos equivocamos y nos corrigen, nos equivocamos, nos corrigen, para eso está el director. Y le damos hasta que ¡pum! Salió bien. Ok, ahora listo para estrenar. ¡Rum! Viene, y igualito te mueres de miedo. Pero una vez que estás en el escenario, una vez que estás ahí, las luces te están iluminando, el público te está mirando, está esperando que tú los impresiones, que digas, ¡ay, mira qué bonito! Entonces tú sueltas todo lo que has aprendido en el colegio, en la universidad, en la escuela de teatro, en la vida. Todas las veces que has vencido el miedo, dices, ahora te voy a vencer. Señores, aquí estoy. Y comienzas a actuar. Y al final, la gente te aplaude como loco. Entonces dices, creo que cumplí mi misión. Te vencí, miedo, te gané. Y eso tienen que aprender, a ganarle el miedo. Miedo hay que tener, eso es bueno, porque eso te motiva para luchar, para hacerte fuerte, para hacerte duro. Si te caes, te levantas de nuevo con más fuerza. Te vuelves a caer, te vuelves a levantar. La vida es eso. Hay veces muchos dicen, no, el objetivo de nuestra vida está ahí en la cúspide. No, el vacilón es subir a esa cúspide. Esos tramos que hay que subir día a día, año a año. El colegio, la universidad, te casaste, tuviste hijos, y ya eres abuelo y sigues. Yo soy abuelo. Y me encanta, yo todavía, por ejemplo, ayer tuve un ensayo feísimo, no me gustó. Pero eso me da rabia, me da cólera y me va a hacer que el día jueves que me estreno voy a dar lo mejor de mí en ese escenario. Así es la vida. Como Ramón, una serie de televisión. Ramón, Dime. de su gran trayectoria como actor,
¿qué personaje o personajes les tiene mucho cariño o nostalgia? Ah, bueno, ese es como cuando le dicen a un papá o a una mamá, dice, ¿cuál es tu hijo preferido? Dice, ¿cómo va a decir? Yo los quiero a todos igual. ¿Cómo va a decir mi hijo? Bueno, iguales en el teatro, ¿no? Todos mis personajes son queridos, pero uno siempre tiene, dice, no, yo lo quiero más a este. Sí, hubieron personajes que yo quise más. Sí, todo, cada vez que tengo que interpretar un personaje, como si tuviese un hijo nuevo, y lo quiero como un hijo. Pero definitivamente, pues, hay hijitos que no quieren un poquito más. A los hijos, por ejemplo, que se le parece. Por ejemplo, yo tengo 3 hijas, ¿no? La mayor y la segunda se parecen mucho. La mayor se parece a mi suegro, a su abuelo. La segunda se parece a su mamá. Su mamá es guapa, mi esposa es bien guapa. Y la última se parece a mí. Esa es la que más quiero. Entonces, cuando uno hace una obra de teatro, hace infinidad de personajes, infinidad de caracteres, de roles, pero hay algunos roles que tienen muchas cosas que en común contigo. Entonces te llegas a encariñar con ese personaje, porque se parece un poco a ti. Por eso que uno de los personajes que más me gustó a mí fue Chapana, porque yo era un vago de muchacho antes de ingresar a la universidad. Vagué por el mundo entero, o sea, bueno, entero, pero conocí casi todo Sudamérica. Yo salí de viaje un día hacia el sur, llegué a Tacna, tenía pasaporte, crucé todo Chile hasta Puerto Montt. Regresé a Santiago y crucé Argentina por el lado de Mendoza y me fui a Buenos Aires. De ahí salté el río de la Plata y me fui a Montevideo, Uruguay. Viajé por toda la costa atlántica de Uruguay, Punta del Este, hasta llegar a Chuy. Ahí entré a Brasil, llegué a Porto Alegre, Curitiba, Sao Paulo, Río de Janeiro. Y ahí dije, quiero irme al África. Pero nunca me fui al África. Regresé a Buenos Aires y encontré uno que me dijo, oye, Lima ha cambiado. Me dice, hay una pista que le dicen el Sanjón. Cuando yo me fui, el Sanjón no existía. No existía el circuito de playas. Me dice, hay una playa bien bacana, se llama Barranquito. Entonces, como yo he sido playero siempre, dije, yo me regreso al Perú. Si no hubiese sido por eso, de repente no estaría hablando con usted. O de repente estaría muerto, estaría en el África, estaría en Europa. No lo sé. Pero la vida siempre me ha llevado de un lado para otro, ¿no? Entonces, fue así como seguí viviendo y enfrentándome a mis miedos. Yo cuando crucé la frontera Tacna con Arica, yo dije, de repente nunca más regreso al Perú. Y volteaba y decía, adiós Perú, nos vemos. Algún día regresaré. Bueno, al año y medio, casi 2 años regresé. No me duró mucho el viaje. Me hubiese gustado viajar años y años y años. Me hubiese gustado viajar hasta ahora, ¿no? Cada vez que viajo, me voy a un sitio, por ejemplo, cuando fui, yo jamás había ido a Europa, cuando fui, así como cuando vienen nuestros paisanitos de la sierra y ven Lima, así, los edificios. Yo estaba igualito ahí en Roma, ¿no? Mirando todo, que Roma es hermosa. Italia es bella, ¿no? La bella Italia, ¿no? Maravillosa. Si algún día pueden ir, vayan, vayan. Y sobre todo vayan a Florencia. Florencia parece una ciudad museo, porque donde vas se encuentran estatuas, pinturas, museos. Ahí fue donde apareció, si ustedes han estudiado en su curso de Historia Universal, el Renacimiento, ¿no? Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael de Sanzio, ¿no? Ahí floreció el Renacimiento italiano en el siglo XVI, en 1500.
Antes estaba el humanismo y antes de eso estuvo pues toda la Edad Media, que fue una etapa siniestra, ¿no? Por eso le dicen el oscurantismo de la Edad Media, porque no había, poca gente se estudiaba, ¿no? Solamente estudiaban los sacerdotes y uno que otro noble. Estaban prohibidos casi los libros se hacían a mano. Entonces imagínense cuánto demoraría para hacer un libro, ¿no? Escribir un libro. A ver, escríbete un libro. ¿Y cuántos libros se necesitan para que lo estudien? Entonces hay que hacer 100 libros de ese libro, 100 copias, 100 patas ahí escribiendo. Hasta que ya a fines del 15, 1400, a fines de 1400, un señor de apellido Gutenberg adaptó la imprenta que habían llevado de China a Italia y que se había esparcido, los tipos estos de madera los cambió por de metal y creó la imprenta, ¿no? Y el primer libro que se hizo fue la Biblia. Bueno, eso ustedes lo saben, seguro. Y ahí apareció pues el conocimiento, y a la gente comenzó a dejar a todo lo que había en la Edad Media sido el centro, digamos, de todo, que era Dios, la religión, se convirtió en el centro de todo el hombre. Entonces apareció el humanismo y posteriormente el renacimiento, porque se renació y se tomaron en cuenta toda la cultura greco-romana, que hasta el momento, ese momento, había estado prácticamente oculta, ¿no? Si pueden ver una película que se llama El nombre de la rosa, ahí les cuentan cómo se ocultaban libros, habían libros que estaban prohibidos de leer. Y había un libro de, si no me equivoco, era de Platón, no me acuerdo de qué filósofo griego, que fue la causa de la muerte de varias personas, de varios sacerdotes en ese monasterio, donde sucede toda la historia, ¿no? Y el libro era La risa. Dice, pero ¿qué tiene que ver la risa? ¿Por qué la risa puede estar prohibida? Porque el prior, el que manejaba ese monasterio, pensaba que si tú te ríes, vas a perderle respeto a Dios. Y por eso mataron a los que leyeron ese libro. Bueno, gracias a Dios ahora no matan por leer libros, al contrario, yo les recomiendo que lean todos, la mayor cantidad de libros. Ramón, ¿hay algún proyecto o actividad en la que tengas en mente hoy en día? Sí, varios. Ahorita, el jueves estreno esta obra, Los Inocentes, de Waldo Reynoso, y mañana mismo comienzo en la mañana a ensayar otra obra que se llama Dementes a orillas del río, que lo voy a estrenar a mediados del próximo mes en Arequipa. Voy a hacer 3 funciones. Y regresando nomás comienzan mis clases. Yo dicto clases de actuación, pero me han contratado una escuela que se ha creado de arte y voy a enseñar historia del teatro en el primer nivel, y en el tercer nivel voy a enseñar actuación. Y para el próximo año creo que hay unos 3 largometrajes por hacer. Pero siempre, si no hay trabajo, lo invento. A mí, cuando me quedo en mi casa, mi mujer, ya vete, me bota porque me pongo más espeso, me voy a fastidiar, entonces no tiene nada que hacer, bueno, vete a la calle. Pero que tengo 72 años y sigo, creo, siendo el niño de 12 años, de 15, 16. Creo que todos los actores dicen que, bueno, en realidad todos los seres humanos tenemos y mantenemos un niño dentro de nosotros. Y los actores con mayor razón, porque actuar es jugar, y ¿quién juega mejor que los niños? Los niños son los que inventaron el juego. Entonces, somos adultos niños o niños viejos, como quieran. Sí, hay esos proyectos, ¿no? Enseñar, seguir actuando. Y no sé, ahorita estoy llamando a una chica que me dicen que es pintora y que tiene un espacio interesante en Miraflores, y de repente cambiar de espacio, buscar un espacio más grande. Me gustan las casas viejas, los edificios modernos, no sé, lo siento frío. Una casa vieja me
me inspira mucho, mucho el arte, me gusta la música, la pintura, la danza. Yo soy un fracasado bailarín. A mí me hubiese gustado ser bailarín. Entonces, como no puedo bailar, me gusta ver bailar. No soy músico, pero me encanta la música. No escribo, pero me encanta leer. Por si Siempre acaso me acá estuve- nuestro colegio está viejito, ¡Qué lindo! Ramón, ¿nos podrías comentar cómo fue tu actitud o cómo tomaste la llegada de esta pandemia? ¿Cómo fue que te sentiste? Me dio miedo. Me dio miedo porque uno ha leído, bueno, he leído muchas, no muchas, pero obras sobre el fin del mundo, ¿no? Uno que otro versículo del Apocalipsis de San Juan. Y nunca había visto, o sea, han habido pandemias, pero nunca como esta, donde el mundo entero se paralizó, donde el mundo entero se encerró, donde el mundo entero no podía ni entre nosotros. Esta virtualidad que hay ahora es gracias a la pandemia. Había virtualidad en la época antes de la pandemia, pero era incipiente, muy poca gente le da pelota. Pero, por ejemplo, con la pandemia yo tuve que dar clases vía Zoom y tenía un alumno en Nápoles, otra alumna en Taiwán, otro alumno en Canadá. Con la presencialidad jamás hubiese sucedido eso. El de Nápoles hacía clase, yo dictaba la clase a las 8, para él era a las 2 de la mañana. Y la chica que estaba en Taiwán, para mí eran las 8 de la noche, para ella eran las 8 de la mañana. En Canadá más o menos. Pero era interesante. El de Nápoles yo le decía, yo en la de Taiwán entiendo porque a las 8 de la mañana tú ya estás despierto, pero son las 2 de la mañana en Nápoles. Sí, me dice, profesor, lo que pasa es que yo soy tripulante de un crucero y la pandemia nos agarró en Italia, en Nápoles. Entonces nos bajaron y estamos en cuarentena acá y vamos a estar no sé cuánto tiempo aquí en Nápoles. Entonces, una forma de distraerme es esta clase que me enteré que usted está dictando y que hay un fenómeno que se llama el jet lag, que es el que tú tienes un reloj biológico. Entonces tú a cierta hora, 9, 8, 10, 11 de la noche, te da sueño. Pero si te vas a otro país que tiene un horario diferente, como a esa hora tu cuerpo no lo reconoce, entonces está despierto. Entonces es la 1 de la mañana, 2 de la mañana ya, y tú estás despierto porque para ti no son las 1 de la mañana. Hasta que te vas acostumbrando, ¿no? Pero era muy difícil. Yo también sufrí de eso, y las 2 veces. Y estuve 6 meses la primera y 6 meses la segunda, igualito. A veces estaba despierto a las 3, 4 de la mañana. Y lo bravo era que me dormía durante la grabación. No me acostumbraba. Y había un actor español que, bueno, es europeo, no tenía ese problema y me decía, Ramón, no te duermas. Al director no le gusta. Le digo, ¿qué quieres que haga si de noche no duermo? Entonces, ve la forma de solucionar ese problema. No duermas, no duermas. Ya me tenía curcundo, no duermas, no duermas. Ya había momentos que lo mandaba, ya no fíjese, déjame dormir. ¿No? Claro que cuando me llamaban para actuar, sí estaba despierto, ¿no? Le echaba agua a la cara y ya está, listo, vamos a actuar. Es un poco difícil, un poco difícil. Pero sí, el comienzo de la pandemia, muchas cosas me ocurrieron. Lo que veíamos, por ejemplo, esa la guerra Z de los zombies, decía, poco más y nos volvemos monstruos, porque todas esas enfermedades que han surgido ahora en los últimos años, como mismo el SIDA, ¿no? Todo ha sido creado en laboratorio, no es una enfermedad que estaba en el aire.
Estas son enfermedades que se han creado en laboratorios. Entonces tú dices, ¿hasta dónde llegará lo criminal del ser humano? Porque es un crimen. Han matado millones de gente solamente por vender remedios. La industria farmacológica o farmacéutica, perdón, es una mafia, son gángsters. Son una mafia porque ya en el año 32, en 1932, se había descubierto la causa del cáncer y cómo se cura, pero no le da gana de hacerlo público porque perderían millones de dólares. La misma diabetes, que se puede controlar con solamente tener un régimen alimenticio adecuado. Pero no, pues hay que ser. Entonces, hay que darse cuenta realmente qué es lo que nos venden los medios, ¿no? Entonces, el mismo presidente, secretario general, el no sé cuánto de la Organización Mundial de la Salud, decía estupidez y media. Entonces tú decías, ¿cuál es la verdad? O sea, ¿qué es lo que nos está pasando, no? Y la vacuna, decía la vacuna, ¿cuándo viene la vacuna? Todo el mundo se muere. El presidente se vacunó primero, así que nadie se da cuenta. Bueno, pues son cosas que dan miedo y que lo que uno tiene que hacer cada vez que hay una crisis, un problema grande, lo lógico y humano es que al comienzo uno se asuste, ¿no? Pero después sentarse y pensar con la cabeza fría, ¿qué debo hacer? ¿Cómo voy a sobrevivir? Entonces uno toma las medidas necesarias y llegamos hasta el día de hoy, en este segundo, en este instante, a estar hablando, aunque sea por este medio, pero todos estamos vivos. Pero ¿cuántos murieron? De sus amistades, sus familiares, los vecinos, ¿cuántos murieron? A mí me da pánico cuando veía, por ejemplo, fotos o reportajes del Ecuador, de Haití, donde los cadáveres estaban tirados en la calle, no los recogían, los quemaban, le echaban a salir, los quemaban. Y decía, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Gracias a Dios, poco a poco está pasando y bueno, pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Bien, Ramón, como para ir ya terminando con la Sí. entrevista, ¿qué es lo que le podrías decir a los jóvenes que quisieran entrar al mundo de la actuación o el arte? Sí, acá yo apelo al profesor Wilber, pidan, o si no, si es que su colegio no les brinda esa posibilidad, pero háganse un verdadero test vocacional, que vean realmente, porque a veces uno se ilusiona, ¿no? A mí me ha pasado varias veces que cuando he enseñado entre la primera clase, yo siempre converso con los alumnos y digo, bueno, ¿y tú por qué quieres ser actor? Y varios me han dicho, porque quiero ser famoso. Entonces, hijito, te equivocaste. Digo, salga al lato a la calle y vas a hacer que te hace famoso al toque. Te van a tomar fotos y al toque todo el mundo va a hablar de ti. Y si quieres ser famoso, salga al lato. O ponte a hacer caca en la calle. Nada. Y vas a ser famoso. No, nadie que realmente ame esta carrera lo hace para ser famoso. La fama es una consecuencia, porque todo el mundo te ve, todo el mundo te dice tu nombre y dice, ah, sí, fulano, entonces ya te hace famoso. Pero no es lo que nosotros, ninguno de los, no solamente actores, pintores, músicos, bailarines, no hacemos el arte para ser famoso. Hacemos arte porque nos gusta. Yo no hago las cosas para complacer al público, yo hago mi trabajo personal y al público le gusta, ¡ah, qué bueno! Entonces, yo le aconsejo primero un buen test vocacional para saber realmente cuál es su vocación. Porque a veces uno está influenciado por ejemplo, la televisión, ¿no? Y dice, ¡ay, qué linda la chica! ¡Ay, yo también quiero estar! Y yo quiero ser actriz.
porque les gustó lo que vieron en televisión, pero en realidad no tienen ninguna vocación. En el test vocacional se descubre realmente cuáles son, ni siquiera una carrera, sino cuál es, digamos, el rango de posibilidades que tienes de buscar esa carrera. Por ejemplo, en comunicaciones, yo soy egresado de la Universidad de Lima, del programa de Ciencia de la Comunicación, mi especialidad es producción y dirección de cine y televisión, y de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Ahora, antes, cuando yo ingresé, solamente había cine, televisión, publicidad y periodismo. Esas eran las tres especialidades de comunicación. Ahora hay un montón. Una de las que más me sorprende y que me gustaría llevar el curso, así sea viejito, es comunicación para el desarrollo. Yo hace el 2014 me postulé para una licenciatura y me puse a estudiar después, por el tiempo no lo hice, comunicación para el desarrollo. Y a los 2 o 3 meses viene una exalumna mía y me dice que ella ya era abogada, fue exalumna cuando era niña, que estudió conmigo. Después se puso a estudiar Derecho y trabajaba para la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, que es un departamento de las Naciones Unidas. Y me dice, profesor, ¿usted puede dirigir una obra? Claro que puedo dirigir. ¿Cuál es el problema? Lo tienen que hacer jóvenes de cuarto y quinto y media. Ah, me parece bien. Digo, ¿en qué colegio? En Madre de Dios. Bueno, sí, si pagan los gastos, pero ¿qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? Concientizar a los padres de familia, a la comunidad en general, lo peligroso, dañino que es la prostitución infantil. En Madre de Dios, eso es una tragedia enorme, enorme. Creo el departamento junto con Iquitos, donde la prostitución infantil es terrible, terrible. Y le digo, pero para concientizar con una obra, ¿cuánto piensas que van a haber una función? Bueno, 100, 200 personas. ¿Cuál es la población de Madre de Dios? Ay, no sé. Comenzamos mal. Para tú operar, para tú saber cómo vas a proceder frente a una enfermedad, tienes que conocer al paciente, tienes que conocer sus antecedentes, tienes que conocer cuáles son sus síntomas, hacer análisis de sangre, o sea, estudiarlo. Entonces hay que estudiar a Madre de Dios, hay que estudiar su población infantil, hay que estudiar su población escolar, de dónde salen esas chicas que van a terminar en esos lugares, de los colegios. Entonces vamos a trabajar en los colegios y no una función. Vamos a buscar, ok, escójame usted los 40 colegios más importantes, dije 20 colegios más importantes de Madre de Dios. Y tráigame por cada colegio 2 profesores, los profesores con mayor empatía con los alumnos. No quiero profesores de letras o de profesores de educación física, porque a veces suele suceder que en los colegios le dicen al profesor de letras, ya usted va a hacer teatro. Y de repente el profesor no sabe nada de teatro, pero dice las ingenias y hace teatro. Pero el que tiene empatía puede enseñar lo que le da la gana, porque cae bien al alumno. Entonces lo que diga bien el profesor, sí, profesor. Entonces quiero esos 2 profesores por colegio, 20, 40 profesores, comencé a entrenar. Dame 3 meses para preparar el trabajo. De esos 20 profesores los entrenamos 1 mes. De esos 20 saco 6 colegios. De los 6 colegios, cada 2 profesores que representan un colegio, en teoría serán 12 profesores, me tienen que formar un elenco de ese colegio. A los muchachos más despiertos, más moscas, como quieran llamar. La obra se llamaba La pesadilla de Rita. Y entonces, con esos 6 elencos, consígame el teatro más grande. Y el teatro más grande era la Universidad Masónica, que tenía como para 1000 personas, un teatro inmenso.
Entonces dice, gana, vamos a hacer varios premios. Uno de los premios va a ser el colegio que más gente lleva. Segundo, la participación. Y cuando yo le dije a la gente que estaba esto, le digo, esto se llama consultoría y esto le va a costar tanto. Necesito pasaje ida y vuelta en avión toda la semana durante 3 meses, hotel, comida y todo eso, más mis honorarios. Y fue una buena plata la que gané. Pero casi me muero en el intento porque era mucho trabajo y además allá hace 40 grados de calor. Acá nosotros con 30, ¡oh!, nos ahogamos, allá hace 40. Entonces, fue un trabajo muy duro, pero muy interesante. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer eso, pero ¿cómo lo mantenemos? Porque tú puedes hacer un proyecto, pero el proyecto, si después no tiene consecuencias o si no continúa, es como invitarte a una fiesta y solamente dan la entradita, chao. Se acabó la fiesta. ¿Y qué? ¿Y la sopita, el segundo, el postre, la torta? ¿Dónde está? No, no hay, solamente hay la entrada, nada más. No hay más. No, no puedes hacer eso. Tienes que hacer completo el proyecto. Sí, pero no hay presupuesto. Si no hay presupuesto, hay esto. Nunca dejen de subestimar esto. Con esto tú puedes hacer lo que te da la gana. Entonces, bueno, entonces pueden gastar en papel. Ya, vamos a agarrar papel, lo vamos a cortar, ¿ya? Y vamos a poner en papel 2 preguntas. La primera, si te gustó o no te gustó la obra que viste. Y la segunda, ¿qué otro tema te gustaría ver en el teatro? Juntas esa información y la que tenga la mayor cantidad de votos, por decirlo. Ponte que uno dice bullying, otro dice las drogas, otro dice los padres cero, qué sé yo, y gana bullying. Ok, el tema para el siguiente año va a ser el bullying y se compromete a la empresa privada a dar premios. Los mejores guiones se llevarán a escena y tendrán premios por viaje de promoción a la Lima, al Cusco, regalar computadoras, laptops, qué sé yo. Y en Madre de Dios hay mucha plata. Hay una señora que se llama, le dicen La Goya, que se llama Gregoria, es una paisana de Puno, con su pollera y todo. Tú dices, esta pobrecita mujer seguro se mata sacando sus gramitos de oro. Ella sola mueve 4 toneladas de oro al año. ¿Se imaginan? Hay una zona que le llaman La Pampa. Ahí no entra la policía. Ahí no entra la policía. O sea, ustedes para estudiar, una de las cosas que les recomiendo es conozcan el Perú. Ahora, no es necesario que vayan a Madre de Dios, pero infórmense. ¿Cuáles son los problemas, por ejemplo, en Iquitos, en Tarapoto, en la sierra? ¿Cuáles son los problemas? Bueno, porque a mí me da cólera cuando viene el invierno y dice, pobrecito, vamos a juntar frazada todos los años. Juntar frazada para la gente que se muere. Oye, en lugar de estar todos los años buscando frazada, ¿por qué no le construyen casas ¿cómo se dice? No sé, térmicas? En Chile, las casas en la sierra de Chile tienen doble pared. Y gente muy humilde, ¿no? Pero todos construyen con doble pared. Y acá no sé qué cosas le ponen, y las casas son calientes. ¿Por qué no construyen esas casas en lugar de todos los años estar llorando por frazadas? O sea, esa es una de las cosas que a mí me da rabia, ¿no? Y dice, no le regales el pescado, enséñale a pescar. Esa es una actitud populista, populachera, no a regalar, qué bueno, como el otro día, mejor no hablo ya. El otro día había un fulano en la televisión, que no voy a decir su nombre porque por una cuestión de salud mental, hablaba con el presidente y había unos niños. Miren cómo lloran los niños con cáncer, miren con sus lágrimas, cámara, para que... Eso es un circo con el sufrimiento de la gente para hacerse popular. Eso no se hace. Y eso tiene un castigo, no de los hombres. Es un castigo que viene de arriba.
porque estás jugando con la gente, te estás burlando del dolor de la gente, porque todo eso es pura figura, pura pantalla, puro furfufú, nada más. No es verdad. No crean todo lo que ven en televisión. No crean todo lo que dicen los diarios. No crean todo lo que les enseñan. Por ejemplo, cuando yo era muchacho, en el colegio nos enseñaban pues, que uno de los grandes hombres de la guerra con Chile fue el señor Pierola. Pero estudien realmente la historia y vean quién fue Pierola. Ahí nomás lo dejo. Estudien, investiguen, que es lo más importante. El consejo que yo les doy es que sepan realmente cuál es su vocación y luchen por ella hasta morir. Luchen por sus sueños, pero no digan, no tengo plata, no. Yo estudié en 2 universidades y elegí las 2 universidades son caras y me las ingenié para poder terminar en las 2. Entonces, cuando uno quiere, por ejemplo, ustedes me ven acá con este es una polera que me trajo mi cuñado de Estados Unidos, una polera que usan allá para el invierno. Tengo un montón de casacas. ¿Saben por qué? Porque cuando estaba en la universidad no tenía que ponerme. Tenía una chompita y siempre escogía los horarios de los cursos en las mañanas, a mediodía, que estaba más calientito. Pero a veces habían cursos que no habían, pues más que se dictaban en la noche. Entonces me ponía camisetas abajo. Entonces una de las cosas que yo más detesto y que me hacen acordar mi pobreza es el frío. Pero no pedí a nadie que me regale nada. Trabajé para comprarme mi casaca. Trabajen, estudien. Nunca digan, con 11 paso. No estudien para pasar. Estudien para aprender. Siempre. Y un lema que tiene mi colegio en América es entrar para aprender, salir para servir. La felicidad no está en que te compres un carro, que tengas una casa con piscina. La felicidad está en el servicio, en ayudar a los demás. Ahí vas a encontrar que la felicidad verdadera. Bueno, chicos, creo que, no sé, si hay otra pregunta no hay ningún problema. Ramón, gracias por tu presencia aquí en el programa. Estamos muy agradecidos con tu participación, por lo que nos has podido contar, resolviendo las preguntas de los chicos aquí presentes. Gracias, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo programa. Gracias a ustedes. Gracias, Wilber. Eso fue todo por hoy. Gracias Ramón García y estimados oyentes. Se despiden Micaela Silva, William Loyola, Christopher del Rosario, Jan Adriansen, Daniela Alemán y Wilber Romero. Hasta una próxima edición aquí en Una Radio con Clase.